En el libro de los Romanos, capítulo 16, libro de los Romanos, capítulo 16, verso 25. Romanos 16, verso 25. Cuando lo tengan listo, me dan una señal para que podamos compartir, comentar juntos. Dice la Escritura, capítulo 16, verso 25, dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oramos. Señor, te doy las gracias y te damos las gracias juntos por darnos esta oportunidad de poder compartir, Señor, de poder estar siempre alertas, escuchando tu palabra, meditando en ella, Señor, para poder traer a tu pueblo un mensaje, Señor, que sea relevante para sus vidas, que sea edificante para ellos, Señor, pero también, Padre, que sea confrontativo para aquellos que no te conocen, Señor, con el único propósito, Padre, de que ellos reciban, Padre, la verdad de tu palabra y reciban el mensaje del Evangelio, Señor, y que estén, Padre, siempre prestos, Señor, a recibir una bendición tuya. Aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que no saben, Padre, nada de ti, háblales a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor, a través de esta predicación, Señor, utilizándome, Señor, solo como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre. Te bendigo y te exalto, Señor. Amén. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, antes de continuar y de entrar al desarrollo del mensaje. Estamos en un lugar pequeño, ¿verdad? Y esto también para nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Facebook y de YouTube, ¿verdad? Probablemente escuchen algunas voces por allí. Estamos cambiando de lugar, entonces solamente para que podamos nosotros tener en cuenta de que estamos grabando y estamos en un área pequeñita, entonces algunas voces se oirán, ¿verdad? Pero les pedimos disculpas de antemano, ¿verdad? Y trataremos de hacer lo mejor posible para estar acorde siempre a la altura de la predicación de la palabra. Y también a mis hermanos que están aquí localmente, ¿verdad? Para hacerle la recomendación de que tratemos de guardar el mayor silencio y también respeto a la palabra del Señor. Amén. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya, hermano, es la confirmación del Evangelio. La confirmación del Evangelio, hermano. Probablemente algunos de nosotros pensemos y estemos quizá a lo mejor en nuestra mente cavilando el tema, hermano, de la confirmación del Evangelio. ¿Qué se tiene que confirmar en mi vida? ¿O se tiene, hermanos, que tener alguna quizá garantía del Evangelio? Quizá esa o algunas otras más interrogantes puedan venir a nosotros, hermanos. Pero la verdad es que nos encontramos, hermanos, ante una de las doxologías más largas del apóstol Pablo, según Matthew Henry. En su comentario, hermanos, él dice de que esta doxología es una de las más largas de las que el apóstol Pablo ha hecho en sus comentarios. ¿Qué es una doxología, hermanos? ¿O qué es doxología? Una conclusión. Muy bien. Es un final, probablemente podríamos pensarlo como una salutación, ¿verdad? Final, ¿verdad? Pero doxología, hermanos, tiene que ver con teología también. Una definición, según el diccionario etimológico, dice que se refiere al estudio de dar honores en forma correcta, cantando alabanzas o leyendo las escrituras. O sea, la doxología, hermanos, tiene que ver con la teología, hermanos, y se refiere también de hacerlo de forma honesta y correcta, ¿verdad?
cantando alabanzas o leyendo las escrituras. Tiene que ver todo con la palabra del Señor, hermano. O sea, la doxología no podemos nosotros inventárnosla o tener, hermano, en cuenta de que es algún pensamiento mío. No, tiene que ver siempre con la palabra del Señor, según el diccionario etimológico, hermano. También la doxología es una forma que se utiliza, hermano, para alabar a Dios. Se trata de una propiedad que tiene que evidenciar el lenguaje teológico para glorificar a la divinidad de una forma auténtica, hermano. Y vuelvo y repito, hermanos, tiene que ver con Dios, tiene que ver en la forma que nosotros alabamos a Dios, tiene que ver en la forma que nosotros nos dirigimos a Dios con su palabra, hermanos, no con nuestros pensamientos. Entonces, estas notables palabras del apóstol Pablo, hermano, constituyen un resumen de toda la carta a los romanos. Es importante que veamos esto, hermano. Y ahorita nos vamos a ir viendo por qué les hablo de todo esto, hermanos. Es un final bello, hermanos, a esta gran epístola de los romanos. Un detalle que el apóstol Pablo, hermanos, resalta en esta carta, hermanos, también puede verse como una meta final del creyente. O sea, nosotros no estamos aquí parados por pura coincidencia. O sea, el apóstol Pablo en cada una de sus cartas escribe con un propósito y con una finalidad. Y en esta carta a los romanos hay una finalidad bien importante, hermanos, y es la confirmación del evangelio. Pablo tiene como visión final, hermanos, escribiendo en esta carta, hermanos, que aquellos que las leamos, que aquellos que leemos la carta a los romanos, por lo menos en esta carta específica, ¿verdad?, seamos establecidos. Porque, hermanos, lamentablemente, y lo tengo que decir con quizá tristeza, hermanos, porque un pastor, ¿verdad?, dijo estas palabras. No voy a mencionar su nombre por respeto a él, porque está de alguna manera agrediendo, por un lado, a la iglesia evangélica, y por otro lado, hermanos, sacando a la luz la verdad, ¿verdad? Y él decía, hermanos, de que tristemente, ¿verdad?, dentro de la comunidad evangélica existe una ignorancia terrible en cuanto a la palabra del Señor. Y la verdad es que sí, no lo podemos negar. Muchas iglesias evangélicas, hermanos, se centran en la emoción, se centran en el sensacionalismo, se centran, hermanos, en el misticismo, entre comillas, hermanos, de una experiencia religiosa dentro del templo, y salen, hermanos, de la iglesia supuestamente haber tenido o haber obtenido una experiencia con el Señor, hermanos, pero cuando se les habla de las escrituras o se les comenta de algún tema importante relacionado con la palabra del Señor, hermano, allí están perdidos totalmente en el espacio. Y eso es lo que Pablo se preocupaba en esta carta, hermano, por lo menos en esta doxología final. Y el pastor decía, la iglesia evangélica, porque él pertenecía a un grupo de iglesias bautistas. Y lo digo con respeto, y también hay que reconocerlo, hermanos. O sea, dentro de la comunidad cristiana, los hermanos bautistas tienen por, digamos, característica, ¿verdad?, que son centrados en la palabra. Y nosotros como iglesia local, hermanos, ¿verdad?, y allí yo voy a marcar la diferencia. Nosotros como iglesia local tenemos la característica fundamental de que nuestra norma de vida o nuestra línea de conducta está basada en la palabra del Señor. Yo no, hermanos, me centro más en que sí necesitamos la alabanza, sí queremos adorar al Señor, sí queremos, hermanos, cantar al Señor, pero lo que más queremos, hermanos, es que la palabra del Señor se penetre en nuestra mente y que podamos nosotros entenderla y comprenderla cada día mejor. Porque de allí basa, hermanos, nuestra finalidad. Si nosotros nos preguntan, hermano, en la calle, o nos dicen, hermano o amigo, ¿para dónde vas tú cuando mueras? Y esa pregunta se las hago también a ustedes. ¿Para dónde vas tú cuando mueras? Esa es la respuesta final de todo el mundo. Todos quieren ir al cielo. Pero si les dices tú, ¿conoces a Dios? ¿Sabes mencionar algunos de los atributos de Dios? ¿Puedes explicarme algún atributo de Dios? Entonces, ya allí el problema empieza, ¿verdad? Pero esa es nuestra responsabilidad como pastores, enseñarle la palabra del Señor a los creyentes para que sean firmes en el Señor.
Y vengan, hermanos, siempre al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo en esta doxología final, hermanos, nos da a nosotros la confirmación del Evangelio. La confirmación del Evangelio, hermanos. Para que nosotros estamos establecidos, hermanos. ¿Alguna vez han pensado, hermano, en esta palabra con el sentido de ser establecido? Pregunto aquí y le pregunto a mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales. ¿Algunos han pensado como creyentes de qué manera yo puedo ser establecido? La palabra establecido, hermano, o establecer, es un sinónimo también de la palabra fundar. El significado de establecer dice que es fundar o instituir. O sea, puede uno establecer un negocio, puede uno fundar un negocio, ¿verdad? Hablando en un sentido secular. Pero como creyentes, cuando hablamos de establecernos, estamos hablando de tener un fundamento sólido donde nosotros no seamos movidos. Mucha gente piensa, hermanos, que están establecidas cuando están quizá pasando situaciones malas y dicen, yo ya me estoy estableciendo porque ya estoy saliendo de esos problemas. O piensan, hermanos, que significa que estás progresando y que ya estás siendo establecido. O significa probablemente, hermanos, de que estabas en alguna situación difícil y ya saliste, entonces ya te estableciste. O sea, el pensamiento de la gente así es, hermano. Y la idea que Pablo tiene en mente, hermano, al decir establecido, quiere decir, hermano, que nosotros tengamos un lugar sólido donde, hermanos, podamos pisar seguros. Un lugar donde podamos nosotros establecernos, valga la redundancia, hermanos, y que no sea en nuestros pensamientos, que no esté basado en nuestras opiniones, que no esté basado, hermano, en nuestros conceptos, sino que esté basado en la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo quería, o más bien da a entender, ¿verdad? Pero probablemente ustedes digan, pero yo no lo logro ver. ¿Cómo es que vamos a hacer o que somos establecidos, verdad? Y eso es el tema, hermanos, y es en el que vamos a entrar ahorita mismo. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir o explicarnos en esta doxología final, hermanos, cuando les hablo de ser establecidos. Vamos a leer el versículo 25 nuevamente del libro de Romanos, en el capítulo 16. Y dice la escritura, el verso 25, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, escuchen, hermanos, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primer punto, hermanos, hay un misterio sin revelar. Hay un misterio sin revelar. Según la revelación del misterio que se ha mantenido, oculto desde tiempos antiguos. O sea, la escritura nos está diciendo, hermanos, de que hay un misterio sin revelar, pero que ha estado allí. Que todo el tiempo ha estado allí, pero que no se ha dado a conocer. El misterio del que Pablo habla aquí, hermano, es la revelación del mensaje del evangelio de salvación a los gentiles, porque miren, los judíos creían y ellos piensan, y probablemente hasta la actualidad, hermano, ellos piensan que la salvación solamente es para ellos, que ellos tienen todo el paquete otorgado de parte de Dios. Pero en este caso, hermano, hay un misterio revelado en las escrituras, escondido en las escrituras, ¿verdad? Que ha estado allí oculto por tiempos, según dice la escritura, tiempos eternos, ¿verdad? Pero que también este misterio, hermanos, iba a incluir a los gentiles, a los que no eran o los que no son parte del pueblo escogido de Dios, como en el caso hoy actual de Israel, hermanos. Vamos a ver unas porciones donde vamos a nosotros a poder descubrir de que este mensaje estaba allí oculto, pero que siempre ha estado allí, hermano. Libro de Isaías, capítulo 53. Y este mensaje, hermano, tiene que ver siempre con el siervo, digamos, predilecto, el siervo amado de Dios, ¿verdad? Que en algunas ocasiones lo va a mencionar, en algunas ocasiones indirectamente, pero siempre tiene que ver con él, hermano. Libro de Isaías, capítulo 53, el verso 11, dice:
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando aquí este mensaje? De Jesucristo. Pero fíjense lo que dice el verso. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, indirectamente nos está diciendo de que este personaje que no se está dando el nombre va a vivir aflicción. Va a pasar por aflicción. Dice, y quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho, hermano? ¿Quién? ¿Quién quedará satisfecho? ¿El Hijo? El Padre va a quedar satisfecho, hermano. Un día vamos a hablar, esto es importante, hermano, de los atributos de Dios. Porque como, hermano, Dios, fíjense, hermano, y yo lo estaba pensando y lo estaba analizando y analizando y analizando. ¿Cómo es que Dios, hermano, se satisface en la justicia? Y cómo Dios, hermano, no puede, hermano, hacer de lado ninguno de sus atributos, hermano, para quedar bien, entre comillas, quizá con Él mismo. En este caso, hermano, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía, hermano, que pagar la condena de haber transgredido la ley de Dios. Y esa condena estaba sobre cada uno de nosotros, pero nosotros, aunque muriéramos, no podíamos pagar esa cuota, hermano. Tenía que ser alguien, una persona especial. Por eso les digo, va a ser en otro tema donde hablemos de los atributos de Dios. Pero en este caso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedará satisfecho al ver la aflicción de aquel. Dice, por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos. Por lo que Dios, o por más bien por aquel hombre que lleva la aflicción de su alma, al Dios quedar satisfecho por el pago que este hombre va a entregar, dice, por el conocimiento lo justificará. Dios justificará a este hombre, dice, al siervo justo, y muchos vendrán a ser bendecidos por él. O sea, estamos viendo, hermanos, de que hay un mensaje oculto, un misterio, dice Romanos, hermano, que está oculto allí, que los judíos pensaban que era para ellos. O probablemente ellos querían entender lo que era para ellos, pero que a lo mejor ni siquiera entendían de lo que estaba hablando. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Jeremías 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto con la casa de Israel, nuevo pacto con la casa de Judá. Nuevo pacto con los que son de mi pueblo, nuevo pacto con los que no son de mi pueblo. Ven ustedes, hermanos, cómo el mensaje está allí. En un misterio oculto, en la misma palabra. Vean, hermano, cómo es el Señor en su sabiduría. Por eso es que cuando termina el verso 27, hermano, dice, al único y sabio Dios. Que Dios deja el mensaje escondido allí en las Escrituras, secreto, oculto, para que después de los eventos, hermano, que se han manifestado desde el Nuevo Testamento en adelante, en la persona de Jesucristo, hermano, ese misterio se ha revelado para nosotros, la iglesia. Y lo recibamos, hermano, en beneficio para nuestras propias vidas. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, otro pacto, hermano. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba celebrando la última cena la Santa Cena? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un pacto con la casa de Israel, pero va a haber un nuevo pacto ahora con estos que van a ser después de mí. Verso 32 de Jeremías 31 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero fíjense lo que dice el Señor en el verso 33 de Jeremías 31, hermano. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dile al que está al lado de ti, hermano, ¿estás oyendo? Pero tócalo, hermano, tócalo. No sea que se vaya a topar en la pared, hermano, y... ¿Estás oyendo? Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos un versículo, por lo menos, en nuestra mente de la palabra del Señor? Hermano, sería vergonzoso. Y por eso que les decía, cuando este pastor, que no les voy a decir su nombre, es un pastor bien conocido, dijo esto de los evangélicos, ¿verdad? Y nosotros, yo por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza, hermanos, ¿verdad? Nos hemos centrado en el evangelio y por eso es que nuestra casa, hermanos, nuestra casa se centra en la predicación del evangelio de Jesucristo. Yo no vengo, hermano, a hablarles locuras y jamás ha sido mi intención enseñarles tonterías. Mi intención única es que vengamos a la palabra. Probablemente, hermano, se los he dicho quizá en innumerables ocasiones. Probablemente tú digas, no, aquel pastor conoce más. Sí, lo voy a reconocer, sí conoce más que yo. Probablemente, hermano. Pero lo que me voy a enfocar yo, mientras el Señor me permita, hermano, es en instruirlos por la palabra, en la capacidad que Dios me dé a mí, para que ustedes lo puedan recibir. Y aquí no se trata de quién sabe más o quién sabe menos, se trata de quién está enseñando la palabra de Dios. Allí es en donde, hermano, nosotros nos centramos y donde nos podemos, porque ese es nuestro fundamento, hermano. Es la finalidad de nosotros. Allí es, hermano, donde nosotros vamos a estar confirmados en la palabra del Señor. Cuando alguien te pregunte, hermano, y que te diga, ¿qué eres tú? ¿Verdad? Tú puedes decir con seguridad quién eres. ¿Qué explicación tienes tú de lo que estás diciendo? Por medio de la palabra, no por tus pensamientos. Y no digas tú, pues, Ave María Purísima, no sé cómo salir de esta. Hermano, porque en ritualidades y misticismos yo creo que somos profesionales todos. Qué veladoras, qué enmiendas, qué caminada de rodillas, qué caminada de cabeza, qué puesto el mono de cabeza también. Para eso somos los mejores quizá. Pero cuando se trata de venir a las Escrituras, ahí es donde está el problema, hermano. Si San Juan 5:39 el Señor le dijo a los judíos, a ellos que eran maestros de la ley, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece. Fíjense cómo les dice el Señor a estos que eran, vamos a decirlo, hermano, estudiosos de vida y noche en la Escritura, hermano. Escudriñen las Escrituras porque allí parece que hay algún dato mío. Parece que allí hay alguna información que habla acerca de mí. ¿Sí o no, hermano? Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a basar en otra cosa si no es en su palabra? Pablo entendió perfectamente esto, hermano. Cuando él, hermano, se le acercó al Señor y le dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús al que tú me persigues, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Pablo lo entendió porque él conocía las Escrituras. Aunque hubo una intervención del Espíritu Santo porque Dios dijo que Pablo iba a ser instrumento para la predicación del Evangelio, hermano. Y lo podemos ver ahorita hasta acá en el capítulo 16 del libro de Romanos, de la manera que Dios está utilizando a Pablo, ¿verdad? Pero en ese instante él lo entendió por el conocimiento de la palabra que él tenía. Y nosotros no vamos a llegar, hermano, a conocer jamás a Dios si no nos basamos en la palabra de Dios. Podemos estar, hermano, aquí alabando, exaltando y recibiendo la gloria y a lo mejor si quieren hasta que les caiga polvito de oro del cielo y, hermano, y salgan millonarios con el polvo que se les va a ir allá con el aire allá afuera. Y cuando vengan la palabra y les digan, o cuando venga alguien y necesite algo de la palabra, ¿qué vas a decir? ¿De qué vas a hablar? ¿Entienden? Aquí no se trata, hermano, de que, bueno, me voy a acomodar, no me importa lo que diga. Se trata de la palabra. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dijo el Señor. Jeremías 31 dice,
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, nuevamente, hermanos, vendrá un pacto donde ya seremos involucrados nosotros. Dice, pero el verso 33 de Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el momento, hermanos, que nosotros entendamos la palabra del Señor, cuando nosotros comprendamos la palabra del Señor, entonces reaccionaremos ahora, así como Pablo: ¿quién eres, Señor? Porque nosotros creíamos en un Dios, pero a saber en qué Dios. Pero ya cuando conocemos las Escrituras, hermano, entonces ahora sí venimos al entendimiento de la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 11, busquen conmigo por favor, Ezequiel capítulo 11. Los invito a que saquen su Biblia, su dispositivo, o que anoten, hermanos. No hay otro medio para crecer si no es a través de la palabra. Capítulo 11, versículo 18 de Ezequiel dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Quitará de ellas toda su idolatría y todas sus abominaciones, hermano. Mientras no venga el Señor, mientras tú no recibas la palabra del Señor, seguirás en idolatría, seguirás, hermano, en abominación, seguirás con tu corazón de piedra, seguirás, hermano, con tu mente cerrada, porque no está la palabra en tu vida. No está el Señor en tu vida. Pero dice el Señor, para estos que Él va a hacer un nuevo pacto, para aquellos que le llamarán a Él Dios y ellos serán su pueblo, dice, quitará de ellos toda idolatría y las abominaciones, y les dará un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, hermano. Y el Señor nos dijo, hermano, hoy no entienden esto, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces ahora van a entender todo esto de lo que yo les estoy hablando. ¿No lo dijo el Señor? Nosotros no podemos, hermano, autorrevelarnos las Escrituras, si no es el Espíritu Santo que nos va dirigiendo. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Según los judíos, hermanos, aunque ellos quizá, como se los dije hace rato, ellos probablemente estos versículos no los entendían quizá a cabalidad, porque decían, ¿cómo quitará la idolatría y abominación si nosotros somos el pueblo de Dios? Somos, hermanos, un pueblo que solamente creemos en Jehová de los ejércitos. O somos un pueblo que solamente, hermano, adoramos a Dios. No hay abominación, no hay idolatría. En algunos casos, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero no existía. Entonces ellos probablemente decían, no, esto no aplica para mí. Esto que estoy oyendo aquí en las Escrituras no aplica para mí. No lo entendían, pero decían probablemente, pero bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, porque Dios se los había dicho, Levíticos 26:12, después de que salen de la esclavitud en Egipto, después que andan 40 años en el desierto, Moisés les dice a ellos, ¿verdad? Y Dios manda a Moisés los saca de la esclavitud de Faraón, pero en Levíticos 26:12, Dios hace una afirmación y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, al momento de que ellos escuchan en Ezequiel, ¿verdad?, que ellos serán su pueblo, pues ellos están consintiendo que son ellos mismos. No están pensando de que Dios se está refiriendo a otro pueblo o a otro tipo de gente fuera del pueblo de Israel. Entonces, ellos probablemente en su mente estarían allí cavilando, bueno, no coincide muy bien todo esto, pero se tiene que referir a nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque había un misterio oculto desde tiempos eternos. O sea, el mensaje del Evangelio siempre ha estado allí. Quizá, hermano, para que lo podamos entender así, quizá como una especie de rompecabezas.
donde Ezequiel ponía una pieza, Isaías ponía otra pieza, Jeremías ponía otra pieza, pero se iba armando el rompecabezas del mensaje del Evangelio. Entonces, allí estaba ese misterio sin revelar, pero que allí estaba. Vamos a ver, hermanos, en segundo lugar, el misterio revelado. Este misterio, hermanos, revelado vendría por medio de la predicación del mensaje correcto de arrepentimiento, salvación y juicio, para que por medio de él pudiéramos llegar a la fe verdadera que es en Cristo Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Leemos otra vez el verso 25 y 26 de Romanos 16, dice, y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer. O sea que este mensaje que estaba en misterio, que estaba oculto, hermano, dice el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, ¿verdad? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Y dice el versículo 25, hermano, al que puede confirmaros según mi evangelio. Al que puede confirmaros según mi evangelio. Confirmaros, la palabra del tema, hermano, la confirmación del evangelio. Nuestra base, hermano, nuestro fundamento como creyentes, hermano, no está basado en una experiencia que tuvimos. Probablemente la experiencia que tuviste tú en el momento de la conversión tenga peso, hermano, pero no tiene más peso que el mensaje del evangelio, porque fue el mensaje de la palabra de Dios el que te llevó a tener esa experiencia con Dios. Tú no puedes tener ninguna experiencia con Dios, hermano, en base a cuentos de Walt Disney. Tú no puedes llegar a tener una experiencia, hermano, con el Hijo de Dios en base, hermano, a historias o novelas. Tiene que ser a través de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice, hermano, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, este misterio oculto ahora es revelado, hermanos, a través de la predicación del Evangelio. O sea, ya el rompecabezas, si lo quieren ver de esta manera, hermano, el rompecabezas que cada uno de los profetas tenía una pieza, hermano, ahora ya en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo, se viene a armar y se viene a complementar y a entregar completamente. Y Pablo lo explica, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no creían en Jesús. Para ellos Jesucristo no era Dios ni es Dios. Dice, pero para los gentiles esto se volvió una locura. Porque ellos a través de la palabra, a través del mensaje, hermano, estaban viniendo a Cristo, perdón. ¿Por qué? Porque este mensaje, hermano, trae poder de Dios y sabiduría de Dios. Gálatas capítulo 1, el versículo 11, hermano. Y vemos cómo este mensaje es revelado ya en todo el Nuevo Testamento. Lo que era un misterio, lo que era algo oculto entre los profetas, es revelado ahora. Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, nosotros, hermanos, no vamos a venir. Ciertamente, hermanos, que nuestro testimonio tiene peso, ¿verdad? Porque hemos tenido una experiencia con Dios. Tiene peso, pero no tiene más peso que el mensaje del evangelio. Tú no vas a hacer que se convierta una persona porque le digas, yo era drogadicto y ahora ya no soy. O yo era mujeriego y ahora ya no soy. O yo era idólatra y ahora ya no soy. Tú no vas a convertir a nadie. Tú vas a contar tu experiencia después de lo que Dios haya hecho contigo a través de su palabra. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no es con comentarios de personas o dichos de hombres. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese mensaje que estaba oculto, que estaba
envuelto en el Antiguo Testamento, en oscuridad entre todos los profetas. Ahora Pablo lo recibe por medio de Jesucristo. Dice Efesios 3, 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios 3, capítulo 2, verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, lo cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, yo no sé cuántos pueden dar gloria a Dios. O sea que lo que era para los judíos, hermanos, lo que ellos pensaban que solo era para ellos, Pablo lo está diciendo ahora acá en Efesios, hermano, que los gentiles, nosotros ahora somos coherederos con ellos. La misma herencia que ellos van a recibir, la vamos a tener nosotros. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Si Dios le dijo, y ahora vamos a entender, hermano, Dios le dijo a los judíos cuando salieron de Egipto: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En Ezequiel, ellos escuchan las mismas frases, pero no eran para ellos, eran para nosotros. Ahora nosotros podemos decirle: Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y Dios nos reconoce por medio de Jesucristo y la obediencia a su palabra y haber reconocido, hermano, todo lo que el Señor hizo por nosotros, nos reconoce como hijos de Dios. Entonces somos coherederos con Él por medio de la predicación del Evangelio. Hermano, tú no vas a llegar a conocer nada si no es por medio de la predicación del Evangelio. Te podrás saber 1000 alabanzas si tú quieres. Te podrás saber todos los coros del mundo, hermano. Te podrás, hermano, quizá aprender los nombres de los mejores cantantes que existan en la tierra, hermano. Incluso te podrás saber los nombres de los mejores predicadores que existen actualmente, hermano. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, no tienes nada. Nada, nada. Entonces, hermano, somos coherederos con Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio. Si no es el Evangelio, no hay nada. Entiendan eso, hermano. Quizá ahora me vayan entendiendo lo que este hermano decía, y no les voy a decir su nombre de él, porque él tenía razón. O sea, nosotros, voy a mencionar nuestro nombre de la iglesia: Casa de Pan y Alabanza. Casa de Pan y Alabanza, Covenant Church. Pero nosotros somos una iglesia evangélica. Y no, hermano, porque andemos en locuras, sino porque nuestra base y fundamento es el Evangelio. Hasta este día, hermano, yo no sé, ¿verdad?, cuántas veces lo he mencionado, pero creo yo, sin temor a equivocarme, hermanos, que todo el tiempo nuestra base ha sido el Evangelio. Mi hijo me comentaba hace unos días, ¿verdad?, y él me decía que él pensaba que estaba equivocado, porque donde él se está congregando, le están diciendo que solo está hablando de Jesús, y que solo está hablando de Jesús, y que solo está hablando de Jesús. Y él decía: ¿será que yo estoy mal? Y dice él, me comentó a mí, me dijo: papá, dice, todos mis mensajes están concluyendo en Jesús. Y le decían a él que si él estaba mal, porque todo está terminando en Jesús. Y él estaba pensando que estaba mal. Y le digo: ¿y de qué habla el Evangelio? ¿En quién está centrado el Evangelio? En Jesucristo. ¿Quién entregó su vida en la cruz por nosotros? Jesucristo. ¿Quién resucitó en la tumba? Jesucristo. ¿Quién dijo: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. El Señor dijo: ¿crees en mí? Creer en Dios. Las promesas que el Padre me dio, yo se las doy a ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, ¿en quién tiene que estar basado nuestro mensaje? En Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Mi hijo me dijo: no estás equivocado, hijo, estás perfectamente bien. Estás dirigiéndote exactamente por donde Dios quiere que vayamos. Hermano, nuestro mensaje no tiene que estar basado en: bueno, mira, yo pienso esto. Bueno, yo lo siento así. Bueno, yo considero que esto es así. Bueno, mira,
Bueno, mi interpretación es esta. Si tú estás en yo, el yo, ¿eres un yo? No, hermano, nuestro mensaje está centrado en la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Yo no sé, hermano, las caras que me están haciendo. Pero en realidad no me importa. Porque el mensaje es el mensaje de Jesús. Y yo voy a seguir hablando el mensaje de Jesucristo hasta que el Señor me permita, hermano. Entonces Pablo ya lo había entendido. Este mensaje estaba oculto allá. Este mensaje estaba escondido en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor se lo saca, se lo pone en charola de plata. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, este hombre instrumento va a ser para mí. Este va a llevar el mensaje a las naciones. Este hombre va a ser un instrumento poderoso en mis manos, porque no va a ir a hablar de él. Va a ir a hablar de mí, hablando del Señor. El mensaje no tiene que estar basado en nuestros pensamientos, dijo Pablo en Efesios. No, en 1 Corintios. No hemos recibido el mensaje de hombre. No es de hombre alguno, es mensaje del Señor. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No llegó a vosotros, hermanos, solamente con palabrerías, con cuentitos. El Espíritu Santo llegó, hermano, con poder sobre todos los que estaban reunidos. El Espíritu Santo, hermano, cada persona que recibía al Señor y que lo reconocía, el Espíritu Santo confirmaba que era verdad. Hermano, hay un caso en el libro de los Hechos que eran brujos que estaban, hermano, viniendo a los pies del Señor y estaban entregando los libros, y dice la Escritura, hermano, que eran valiosos en cantidad de dinero. Pero a ellos no les importaba, ¿saben por qué? Porque era más valioso el mensaje que ellos habían recibido de parte de Dios. Eso era basura para ellos. Al fuego, iba a decir otra palabra, pero al fuego, hermano. ¿Por qué? Porque eso ya no servía. Hermano, yo guardaba, cuando venía de México para acá, yo guardaba en mi cartera una virgen que mi mamá me había dado para que me acompañara en todo el recorrido. Y yo la guardaba en mi cartera con un valor y un aprecio que ustedes no tienen ni idea. Yo la guardaba porque yo creía. Yo lo creía de verdad en mi corazón, que esa virgencita, aunque la traía aquí, allí estaba conmigo. Yo lo creía. Hermanos, yo recibí al Señor y todavía meses después cargaba esa virgen en la cartera. Porque yo en mi corazón no concebía que la imagen no era María, la Madre de Dios. ¿Cómo creen que salió de mí eso, hermano? ¿Cómo creen que salió de mí esa idolatría? Porque un hermano vino con la palabra y me dijo, mira, hermano, porque a mí me decía, no, es el diablo, esa imagen es el diablo, cargas el diablo. Yo, no, yo cargo a la Madre de Dios. Pero un hermano sabio, un hombre de Dios me dijo, ven, mi hijo, yo te voy a enseñar. Él me hablaba así. Yo te voy a enseñar. Me enseñó por la Escritura, mira, esta es María, esta es María. Esta es la Madre de Jesús. Esta, la que tú traes allí no es ella. Nosotros no creemos en María que sea la de la Biblia, la de las Escrituras. No creemos que es del diablo. Creemos por las Escrituras que María, la que enseña la Biblia, es la Madre de Jesús, no la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Entonces, cuando el hermano me enseñó por la palabra, hermano, que eso era lo que Dios quería para mi vida, con toda libertad saqué yo mi cartera y la hice pedacitos y la tiré a la basura. Porque el Señor dice que su palabra la iba a poner en mi corazón y la iba a tener en mi mente para poder yo entender las Escrituras, hermano. Aquí ya no vale imagencita, ya no vale cruces. Aquí vale, hermano, que en tu mente esté la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Hermano, que te la regaló tu abuelita y es de generación en generación y ha brincado de familia en familia. Pues que brinque, parece rana, ponle un charco.
Hermano, pero el mensaje de la palabra tiene que brincar a través de que tú le enseñas a tus hijos, a través de que tú le enseñas al pueblo. En este caso, a través de que tú le enseñas a los miembros de la iglesia. Si en la iglesia, hermano, localmente hablando, estamos poniéndole más énfasis a la alabanza, más énfasis al misticismo, más énfasis, hermano, quizá a las emociones de la gente, entonces nuestra iglesia está perdida en el espacio. Si nosotros estamos poniendo énfasis en la palabra del Señor, hermano, la gente que venga aquí, por eso se los dije una vez, nuestra iglesia quizás es pequeña, hermano, pero yo quiero una iglesia sólida en la palabra del Señor, hermano, y no una iglesia que tambalee. Que digan, hermano, nos vamos a reunir en el parque. No importa en el parque porque vamos a oír la palabra. Nos vamos a reunir, hermano, en una cueva. No importa porque vamos a oír la palabra. ¿Saben qué hacían, hermano, los cristianos primeros después de la muerte del Señor? Se reunían en catacumbas. Se reunían en cuevas. Esperaban que viniera un hombre que había tenido alguna quizá comentario con los discípulos, porque no existía la Biblia, no existía el Nuevo Testamento para ellos. Los mensajes eran, hermanos, a través quizá, ahora sí vamos a entenderlo así, quizá como historias, pero historias que ellos vivieron con Jesucristo, historias que los discípulos le transmitían a sus discípulos. Y ellos se reunían, esperaban al hombre que llegara y les empezara a contar. Y el Espíritu Santo estaba allí, hermano. Cuando hubo la oportunidad de levantar el canon de la iglesia, fue para establecer lo que hoy tenemos nosotros. Y ahora sí, hermano, poder llegar a un conocimiento un poco más sólido y firme en cuanto a la palabra del Señor. Pero el mensaje estaba allí todo el tiempo oculto en el Antiguo Testamento. Era un misterio, un secreto, hermano, pero revelado en el Nuevo Testamento para nosotros. Por eso Pablo le dijo, hermano, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente. Llegó con el poder del Espíritu Santo también, respaldando lo que el Señor había dicho, hermano. Esta predicación, hermano, del evangelio fue marcando la vida de la gente, fue marcando la vida de la gente. Los judíos pensaban que solo era para ellos. Pero fíjense lo que pasó, vayan conmigo, Hechos 21:20. Hechos capítulo 21, versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero si les ha informado, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, apartar a Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni obedezcan las costumbres. ¿Qué hay pues? Dice, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te he dicho. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga con sus gastos para que rasuren su cabeza, y todos, dice, comprenderán que no hay nada de lo que se les informe acerca de ti, sino que tú también has ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, dice, nosotros les hemos escrito ay, perdón, mi hermano, ya no veo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, dice, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, los judíos querían llevar todavía sus ritualidades y Pablo, ok, vamos a, entre comillas voy a parafrasear, vamos a darle chance, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, dice, nosotros les hemos determinado esto, que solamente sigan en lo que los hemos enseñado. Y vayan conmigo a Primera de Pedro, hermano. Pedro explica todo esto de esta manera, hermano, en su carta, porque aunque el mensaje, hermano, del evangelio estaba en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? De igual manera, hermano, no solamente uno tenía este conocimiento, en este caso hablando de Pablo, Pedro también había recibido. Si Pedro fue el primero que empezó a predicar el evangelio, lógicamente que él tenía también la revelación de parte de Dios de este misterio. Primero de Pedro 1:10 dice,
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando lo que persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan estas cosas, hermanos. Pedro lo explica de esta manera: lo que estaba oculto con los profetas, lo han venido a sacar, lo escudriñaron personas llenas del Espíritu Santo y ahora nos lo ponen a nosotros. Los ángeles están oyendo esto y los ángeles quisieran decir, o más bien voy a parafrasear esto, hermano, los ángeles quieren venir a hablar de Jesucristo, de este mensaje que estaba allí oculto, porque ellos saben primero que nadie, hermano, quién es Jesús. Pero ese privilegio nos lo ha entregado el Señor a nosotros, hermano. Versículo 25 del libro de Romanos. Capítulo 16, verso 25 del libro de Romanos. Dice, la parte final dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculta desde tiempos antiguos. Perdón, el verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, escuchen esa palabra, mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Hermano, ¿qué tenemos nosotros de parte de Dios que hacer después de haber conocido este mensaje? ¿Qué tenemos que hacer? Hablen, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si dice la escritura, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? El Señor dijo, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan. No les dijo si quieren. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje del Evangelio, hermano, oculto, o ese misterio oculto en el Antiguo Testamento, revelado por Jesucristo, hermano, en la misma persona de Jesucristo, entregado por los apóstoles, ahora nos es dado a nosotros, hermano, para ir y entregarlo a aquellos que no conocen de Dios. ¿Entienden? No es, hermano, un cuento de hadas. No se trata, hermano, de que ahora vienes tú a recibir una nueva historia. Se trata, hermano, de que estamos conociendo el mensaje del Evangelio, el mensaje que va a transformar la vida, tu vida, de aquellos que no conocen de Dios, aquellos que viven en idolatría, aquellos que viven amarrados a sus imágenes, aquellos que viven amarrados a sus misticismos, aquellos que viven amarrados, hermanos, a sus, no sé, hechicerías, brujerías, ponle el nombre que quieras allí. Este mensaje, hermano, viene a cambiar la vida de las personas. Y voy a finalizar, hermano, ya me tardé un poquito, pero no importa. Voy a finalizar con la única manera o el único medio, hermano, para recibir esta confirmación. Dice el verso 27 de Romanos 16, al único y sabio Dios sea gloria. Fíjense bien, voy a parafrasearlo, lo voy a leer primero, pero después lo voy a parafrasear. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Voy a parafrasearlo. Al único sabio Dios, el único que va a recibir gloria, y la única gloria que puede recibir, solamente la va a recibir a través de su Hijo Jesucristo.
Este sabio Dios, hermano, el único que existe en todo el universo, en toda la creación, en todo lo que tú puedas ver y lo que no puedas ver, hermano. Este sabio, hermano, la única manera que va a recibir tu gloria es a través de su Hijo. No existe otro medio. No existe ninguna forma, hermano. Romanos 15:18 dice, porque no os hará hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras. Solamente es a través de Jesucristo lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha hecho en nosotros. Hechos 4:2, hermanos, y con este finalizo ahora sí. El único medio, hermanos, para poder nosotros confirmar este evangelio, que es a través de la persona de Jesús, dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Imagínense, Dios dice que de la única manera que Él va a recibir gloria es a través de su Hijo, y fíjense cómo lo amarra, hermano, lo amarra y lo ahorca, si quieren verlo de esta manera. Dice Él, yo no recibo gloria de otro modo, si no es a través de mi Hijo. Dice, pero tampoco existe otro medio para darme la gloria si no es mi Hijo. ¿Lo entienden? Yo no recibo gloria de nadie si no es por mi Hijo. Pero Él dice, pero tampoco yo voy a darles otro medio que no sea mi Hijo. O no voy a recibir otro medio que no sea mi Hijo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese único Dios tiene un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Este mensaje, hermano, oculto en el Antiguo Testamento, que vino a ser un misterio, es revelado para nosotros a través de Jesucristo por los efectos recibidos Él en su cuerpo, hermano, en su vida, hermano, entregado a los apóstoles para que ahora nosotros lo recibamos. La única forma, el único medio de entregar, hermano, y de recibir este mensaje es a través de Jesucristo. No existe otro medio, hermano. Quiera Dios, hermano, de que esta doxología, por eso que les decía, tiene que ver con la teología. No puede, hermano, agradarle a Dios si no es a través de su misma palabra. El Señor nos ha dado a nosotros las herramientas, hermano, para ahora ir y predicar el Evangelio, hermano. Amén. Estamos confirmados, estamos, hermanos, cimentados, estamos firmes en el Evangelio de Jesucristo, hermano. Si tú no estás firme allí, si tú no te sientes seguro o segura, hermano, es porque no estás parado en esto que acabamos de hablar. Tú sientes que tu vida tambalea, sientes que el diablo te lleva, hermano, sientes que cualquier problema te está desarmando, hermano, es porque no hay base sólida en tu vida. No está Jesucristo en tu vida. Este mensaje, hermano, es el que confirma nuestra vida, nuestra relación con Jesucristo. La confirmación del Evangelio, hermano, en nuestras vidas. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde por este mensaje tan precioso que tú nos das, Señor. Como lo he dicho muchas veces, no quiero agradarte, Señor, con mi palabrería. Quiero agradarte, Señor, a la hora de predicar tu palabra. Quiero agradarte, Padre, cuando alguien pueda entregar su vida a ti, Señor, quizá por un mensaje que tú me has dado. Hoy, Señor, confirmamos, o la confirmación del Evangelio la entendemos a través del mensaje de Jesucristo, Señor. Un mensaje que estaba oculto en tu palabra, Señor, pero dice tu palabra que tú eres el único y sabio Dios que pudo haber hecho eso, Señor. Ahora es revelado a nosotros, Señor. Hoy lo entendemos, Padre. Como hijos de Dios ya lo entendemos, Señor. Llegamos a tus pies, Señor, quizá con problemas. Llegamos a tus pies, Señor, quizá con nuestra vida hecha a pedazos, Dios. Pero hoy estamos seguros, Señor, que tu palabra ha hecho el efecto que tenía que hacer. Que el mensaje del Evangelio, Señor, ha venido a confirmar nuestras vidas. Y que hoy más que nunca, Señor, estamos seguros en ti. Gracias por ello, Señor. Pero hay más de alguno, quizá aquí en el local,
o allá en su casa, Señor, a través de las redes sociales que utilizamos para transmitir y llevar este mensaje, Señor, que probablemente no tengan, Señor, ningún contacto contigo, Dios. Quizás no puedan decir, Señor, yo no he confirmado nada en mi vida. Sigo atado, sigo atada a la idolatría. Sigo perdido en el vicio, Señor. Sigo perdido en el mundo o perdida en el mundo. Pero ahora he escuchado tu palabra, Señor. Hoy entiendo que el único medio para llegar a ti es a través de tu Hijo. La única manera, Señor, en la que yo puedo agradarte es a través de tu Hijo. La única alabanza que tú vas a recibir de mí, Señor, vendrá de tu Hijo. Por eso hoy yo te pido perdón. ¿Quieres venir al Señor? ¿Quieres entregarle tu vida a Dios? Dile a Él, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús. No he sido el hombre, no he sido la mujer que tú quieres que yo sea. He sido idólatra. He sido inmundo o inmunda, Señor. Aislado de ti, de la verdad. Ignorando tu palabra, Señor. Rechazando tu mensaje cada vez. Pero ahora lo he entendido, Señor. Ahora he entendido que este mensaje, Señor, es el único que puede transformarme y cambiarme. Es el único mensaje, Señor, que puede hacer y que puede ser relevante en mi vida, Dios. Gracias por ello, Señor. Te pido perdón por toda mi falta, por mi pecado. Te pido perdón, Señor, por haberte ofendido tanto tiempo, ignorante y conscientemente, Dios. Por mi idolatría, Señor, por la abominación que existía y que hubo en mi vida hasta este momento, Señor. Por eso hoy te recibo como mi único y sabio Dios. Te recibo como mi Salvador. Y reconozco que no hay Dios fuera de ti, Señor. Gracias, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dirígeme a una iglesia, Señor, donde tu palabra sea predicada y enseñada, Señor, conforme a tus santas escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Creo en ti, Señor. Ahora creo en ti, Dios. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Dios. Señor, creo en ti, Señor. Nace en mí. Cierra tus ojos, hermano. Dile toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria de tu pueblo, Señor. Recibe toda la honra de tus hijos que te aman. Recibe toda la gloria de aquellos que han entendido, Señor, que el mensaje solamente lo tienes tú. Gracias, Cristo. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Aleluya, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Te damos toda la gloria por este tiempo, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.